Buenas noches, estimados amigos. Una vez más estamos acá junto con el profesor Silvio Maresca para realizar un programa más de disenso, filosofía y metapolítica. Este programa lo vamos a realizar entre los dos, no tenemos ningún invitado, y hemos elegido como índice temático hablar sobre el terrorismo, así como hemos hablado en un programa sobre el estoicismo, hemos hablado sobre el relativismo, son todos temas contemporáneos. Vamos a hablar del terrorismo, en otro programa hablaremos del totalitarismo, y así iremos tocando los temas que son temas de metapolítica, no solamente de filosofía, sino temas de metapolítica, de grandes categorías que se mueven dentro de la acción de la política. Buenas noches, Silvio. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, no, que los espectadores nos vayan a creer que siempre hablamos de temas que terminan con ismo, ¿no? No. Porque vos viste, sí, pareciera de pronto, pero no, es puramente casual. Sí. Bueno, lo primero que vamos a hacer, yo voy a hablar 2 minutos para dar un marco teórico y filosófico sobre el terrorismo, porque bueno, habla todo el mundo del terrorismo. Bueno, nosotros vamos a intentar hacerlo desde la filosofía. El terrorismo es el uso sistemático del terror para obligar al adversario, ya sea una comunidad, una sociedad, un gobierno u otro grupo u otro estado, a acatar la voluntad del terrorista. Es decir, el terrorismo es el uso sistemático del terror. Bueno, esto en filosofía se dice que hay una petición de principio. ¿Por qué? Porque si definimos terrorismo recurriendo al concepto de terror, debemos entonces definir terror. El terror es el miedo en su máxima expresión. Y entonces tenemos que ir a definir el miedo. Los filósofos antiguos decían que el miedo era un malum futurum. Es un mal que viene del futuro. Cualquier profesor de filosofía que lea Martin Heidegger, Ser y Tiempo, que es un libro emblemático de la filosofía del siglo XX, puede ver la cita de Heidegger cuando, casualmente citando a Aristóteles, cita el miedo como malum futurum. ¿Qué dice cómo se define el malum futurum? Dice, una pasión por la cual retrocedemos huyendo, de un mal futuro del cual resistir no se puede. Eso es Aristóteles. Esto es Aristóteles, es decir, dicho... la retórica, ¿no? Supongo. La retórica. Una pasión, pasio quae fugimos, es decir, una pasión por la cual retrocedemos huyendo de un mal futuro del cual resistir no se puede. Entonces, el terrorismo y su agente, el terrorista, domina al adversario por el terror, como máximo miedo, que le impone bajo la amenaza de recibir grandes males en el futuro, así sea el futuro inmediato, mañana mismo, ¿no es cierto? En cuanto a la dominación por el terror, tiene muchas variantes. Están las bandas organizadas con fines políticos, los gobiernos que practican el terrorismo de Estado. Nosotros hemos tenido acá experiencias en nuestra América y en Argentina, como sucede con las dictaduras. Estados que lo practican contra otros estados, por ejemplo, no hace tanto tiempo lo practicó Serbia contra Kosovo. En estos días Israel lo está practicando con los palestinos. Es decir, lo miran como un mal futuro, un mal porvenir. Por eso es el terror. El terror tiene una base que es... el terror es el miedo máximo. ¿Y su base cuál es? Es que la base del miedo es que es algo que me viene del futuro que me va a mí a afectar directamente. Claro, y el miedo es subjetivo, porque el miedo es mi miedo. Yo no le puedo transmitir los miedos a Silvio, ¿no? Entonces, ahí viene, Silvio, el tema de tan difícil definir el concepto de terror. Yo estuve averiguando, por ejemplo... Porque apela a una disposición de ánimo. A una disposición anímica. Y yo estaba mirando, estaba revisando, así haciendo los deberes para este programa, y la BBC dejó de usar el término terrorismo. Justamente por este problema.
de la dificultad de definir algo que remite a lo subjetivo. Sí, de forma tan directa, además, ¿no? En forma tan directa. Y si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la respuesta de la filosofía? Vamos a ver la filosofía. Pero jurídicamente no está más o menos definido tampoco. Se van para un lado, se van para el otro. Sí, me parece que también hay problemas. Viene todo el tema de aquellos que dicen que los terroristas son los musulmanes, por ejemplo, ahora con este tema. Es cierto, los musulmanes son terroristas, acaban de crucificar. Bueno, no todos, no todos, ¿no? Pero está el Estado el califato que está crucificando a los cristianos. Es decir, los musulmanes, los palestinos dicen que los israelíes son los terroristas. Es decir, es un concepto muy lábil el de terrorismo, pero que se padece. Y incluso hay mucha gente que cuestiona, yo lo he escuchado esto, qué sé yo, no tengo una opinión clara, pero he escuchado que mucha gente cuestiona que exista el terrorismo de Estado, particularmente en relación a lo que sucedió en Argentina, ¿no? Con la última dictadura militar. Sí. Mucha gente habla de represión ilegal, pero no de terrorismo de Estado, porque el terrorismo sería siempre contra un Estado constituido, digamos, ¿no? Hay gente que sostiene eso. Bueno, no sé. De cualquier manera, claro, bueno, vos retrocedes a una cuestión filosófica importante, profunda, ¿no? Pero en términos generales, a mí la práctica del terrorismo me da la impresión de ser un proceso muy regresivo, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay permanentes procesos, actitudes, conductas regresivas en la historia del hombre, digamos, ¿no? Porque evidentemente hay factores que no pueden ser o no han podido ser cooptados por la civilización, digamos, claro. Digámoslo así, ¿no? No estoy hablando de una contrailustración, no me entiendas en esos términos, ¿no? Claro. Vos viste que hay toda esa dialéctica de plantear algunos de la ilustración y la contrailustración, ¿no? Y entienden como contrailustración este tipo de cuestiones, por ejemplo, ¿no? Por eso también es absurdo considerar al nacionalsocialismo en su momento como una contrailustración, porque tenía aspectos muy profundos de la ilustración. Claro, bueno. Como es, por ejemplo, la confianza en el desarrollo tecnológico. Y la técnica. Claro, técnica, claro. Sí. Bueno, Heidegger, pero no nos desviemos del tema. A mí me parece un fracaso de la política, por otro lado, ¿no? Hay varios fracasos de la política en nuestro tiempo, ¿no? Pero hablando del terrorismo contemporáneo, me parece que aparece allí donde fracasa la política. Claro, ¿no? Porque vos fíjate, también. Vos tenés el terrorismo, vamos a poner ahora, vamos a hacer un caso para que... Está este califato, el califato islámico en el norte de Siria, en el sur de Irak, todo este califato. ¿Está constituido? Está constituido, me parece ser que está constituido. Démoslo por constituido. Los tipos acaban de degollar por la televisión a Foley, un periodista norteamericano. Está el tipo parado así, después se ve y lo degüella. ¿Y el tipo qué pasa? El que lo degüella no sufre lo que nosotros podíamos llamar, no sufre ninguna remordimiento moral. ¿Por qué? Los que han estudiado el tema desde el punto de vista psicológico dicen que en el terrorista se produce una desconexión moral. Es decir, él no siente ninguna vergüenza de su acto, no siente ningún remordimiento de su acto. Y puede realizar la barbarie de degollar a un ser humano en las cámaras de televisión para mostrarle cómo nosotros estamos degollando al occidente norteamericano o a los Estados Unidos. Yo quisiera destacar, hay varias cosas en todo lo que vos vas diciendo para reflexionar, ¿no? para destacar. Pero hay un punto que a mí me interesa desde hace muchos años y he escrito algo sobre eso, que es la conexión del terrorismo contemporáneo con lo que se llamaba en su momento la posmodernidad, que yo creo que más vale hablar de una modernidad tardía o de una modernidad consumada. Nunca me gustó mucho eso, porque no creo que haya una posmodernidad todavía, ¿no? Creo que estamos en la modernidad. Eso sería para otra discusión linda, ¿no? Pero me parece que
terrorismo contemporáneo tiene una gran vinculación con esta modernidad tardía, no podría ser de otra manera, pero en este punto la veo por el lado del espectáculo. Vos acabas de decir que lo de Huellan, o de Goya, Sí, ¿cómo se dice? Para Goya, mí es de parece. Huellan. De Huellan, ¿no? Lo de Huellan, a esta persona... A Foley. A Foley. Lo de Huellan delante de las cámaras. Claro. ¿No? Y yo me pregunto, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, ¿no fue un gran espectáculo, digamos, para el mundo, ¿no? Digo, vos señalabas la falencia moral en el caso del terrorismo. Sí. La desconexión moral. Al mismo tiempo hay una propensión estética extraordinaria, ¿no? Claro. Que es el montar un gran espectáculo. Bueno, digamos, ¿no? este me hace acordar al y vos libro... sabés que la modernidad tardía, el espectáculo es Claro, central, digamos, ¿no? Van a decir que nos copiamos, pero me hace acordar al libro de Guy Debord, que se llama La Sociedad... O sea que yo no lo leí, me lo han recomendado muchísimo. Se llama La Libro Sociedad... de los 90. Murió él joven. Un solo libro escribió, La Sociedad del Espectáculo. Un situacionista, se lo ubica en la filosofía dentro de un situacionista, pero que plantea el tema es decir, en realidad lo que importa es el espectáculo. Y entonces esto te lleva a todo un tema, a todo el tema de la apariencia y realidad. Esta es la relación entre el ser y el no ser, apariencia y realidad. Ahora, ¿por qué apariencia y realidad? A ver. Porque en realidad lo que existe es lo que aparece. Lo que no aparece no existe. Lo que se muestra, digamos, ¿no? Claro, lo que hoy se llama la visibilidad, ¿no? Exactamente. Visibilizar, con ese lenguaje progre. Debe haber 50 degollados, pero el degollado es Foley. Claro. Y hay 50 degollados, 100 o 200. Claro. Las chicas esas de Nigeria que las mataron como perros, en fin. O sea que este terrorismo contemporáneo, ¿no? En su versión así política, digamos, justamente, bueno, por otro lado dije que es la negación de la política, pero digamos, está íntimamente vinculado con la sociedad del espectáculo. Sí. No es sin el espectáculo. No, es un producto, para mí, digo, este terrorismo que estamos viviendo ahora es un producto de la sociedad de consumo en su máxima expresión. Para mí este es un producto de esta sociedad. Es una regresión, pero que está totalmente instalada en lo contemporáneo. No puede existir si no tuviera espectáculo. No puede existir el terrorismo si no tuviera espectáculo. La verdad que el espectáculo de las Torres Gemelas, que quizás es la expresión máxima, ¿no? Fue un espectáculo extraordinario. Ahora, volviendo a lo que vos decías más filosóficamente del factor subjetivo, me parece, ¿no?, que la reiteración de esas imágenes una y otra vez juega a favor del terrorismo, porque alimenta el terror, después de todo, ¿no? Y una huida que no sabe para dónde disparar, porque, digamos, no es el miedo ante una cuestión precisamente definida. Mirá, así como en la década del 50 empieza, hasta donde yo sé, el espectáculo callejero, ¿no? Sí. Así improvisado, el teatro callejero, porque el músico callejero, ¿no? El artista callejero, que puede aparecer en cualquier lugar, en una estación de tren. Acá tenemos una cosa muy similar al espectáculo callejero. Acordate de Atocha, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero digo, así como es imposible prever dónde aparecen los actores realizando su espectáculo, un mimo, ¿no? Del mismo modo aparece claro, lo otro no aterroriza, obviamente. Claro, sorprende. Te sorprende, vos te puede agradar, etcétera. Pero esta es una. Por eso el factor, digamos, de la imprevisibilidad total juega a favor de. Porque pues, si no genera este efecto subjetivo, el terrorismo, no tendría efecto. Si no genera miedo máximo, no tiene efecto. Genera miedo máximo por uno de los rasgos es el carácter de imprevisto. No sabés dónde ocurre, es decir, no está localizado. Por lo tanto, también es muy difícil. Te puede suceder acá. Muy difícil de combatir. Es difícil de combatir. ¿Qué decían los filósofos antiguos ante el terror? Los filósofos antiguos tenían una sola respuesta: huir. Del terror, huir. Ahora, ¿qué pasa? Vos estás en esta sociedad. ¿A dónde huís?
si te explota una bomba, yo creo que como explotó en Buenos Aires en la calle Pasteur, acá a pocas cuadras, ¿a dónde huís? Es decir, el carácter imprevisible. Te mete un malo un futuro, porque vos ves que te viene, el mal se te viene encima. El Papa Francisco dijo estos días, porque están matando cristianos a rajatabla en el norte, pero cristianos que son mucho más cristianos que nosotros porque vienen de la época de Jesucristo, parece ser que es lo que están ahí. Lo están matando como moscas. Y el Papa dijo, bueno, hay que pararlo. Al que te agrede hay que pararlo. Claro, porque si no podés, pero ¿cómo lo parás? ¿Lo parás bombardeando, como está haciendo los Estados Unidos, todo el norte de Siria y el norte de Irak, matando población y defensa? No, bueno, la política exterior norteamericana es realmente ¿Me entendés? Es de una torpeza. Porque de pronto en Siria apoyó, si yo no entendí mal, apoyó en un momento a los terroristas islámicos, o por lo menos a los rebeldes islámicos, no sé si eran terroristas. O sea, yo creo que es una política muy descaminada. El terrorismo es una falla de la concepción política internacional. Y bueno, ahí está el problema. Yo creo que ahí está el problema. En realidad, porque yo me estaba acordando cuando leías tu introducción, siempre vos sos más serio que yo, ¿no? Pero digo, me está acordando de las brigadas rojas y no rosas, porque las rosas les va muy bien. Claro. Las brigadas rojas. Pero podés decirlo en italiano, que es rosa. Claro. ¿Cómo se combatió políticamente eso, digamos? Y se triunfó políticamente. Sí. Claro que está localizado. Supuso además toda una redefinición de la política italiana, ¿no? En relación con eso cambiaron los partidos políticos dominantes y muchas otras cosas, ¿no? Se tuvo que redefinir. Yo lo que veo que la política contemporánea, ¿qué es la política? La política, desde el punto de vista que estamos hablando, me parece que tiene que ver con un intento de apolíneo, vamos a decirlo así. Yo, vos sabés que soy medio nietzscheano, ¿no? Digamos, el terrorismo es lo dionisíaco, digamos, es sálvese quien pueda, digamos, ¿no? Es la fusión con todo, de todo con todo, bueno. Lo apolíneo es aquello que busca la bella forma, digamos. La bella forma, el orden. O sea, trata de, si lo decimos freudianamente, sublimar los instintos, las pulsiones, ¿no? Así lo pensaron los griegos, cuando dijeron, bueno, no nos agarramos más por el pescuezo. Igual lo seguían haciendo, de tanto en tanto, pero digo, tratemos de no agarrarnos por el pescuezo, sentémonos a dialogar, reemplacemos el pólemo por el logos. Y a propósito es un lindo tema, ¿no? Porque siempre se habla del pasaje del mito al logos. Me gustaría hablar del pasaje del metapolítica, claro, en tu disciplina. Pasar de pensar en lo griego el pasaje del pólemos al logos. E incluso, te digo, yo estaba leyendo una biografía de Julio César, que es un personaje apasionante, sí, ¿no? Sin duda. Y también el biógrafo, un alemán, ni me acuerdo el nombre, insiste una y otra vez a lo largo del libro que César, a pesar de las tremendas batallas que libró, exagerada por él mismo en la guerra de las Galias y la guerra civil, siempre buscó la solución política. Claro. Incluso con Pompeyo le dio una y otra oportunidad. Bueno, ahora, digo, entonces, como los Juegos Olímpicos era una manera de embellecer las luchas, bueno, ahí paraban, viste, cuando esos meses... O Pericles, con Pericles que manda las misiones a Esparta antes de agarrarse con las guerras del Peloponeso. Felipe manda misiones. Ahora, para ver la cómo política podían... actual, que la política es una manera de canalizar, porque la política es un juego de poder y es despiadado en ciertos límites, ¿no? Dentro de ciertos límites, pero guardando ciertas formas, digamos, ¿no? Tratando de no aniquilar al adversario, incluso de potenciarlo llegado el momento. Ahora, la política contemporánea está así como decimos que esta política contemporánea, no solo en Argentina, ¿no? Estamos hablando de política internacional. No está en condiciones de resolver los grandes problemas de la humanidad, que ya tenemos que hablar de los problemas de la humanidad. Tampoco parece estar en condiciones de resolver porque parece limitarse a un juego muy, ¿cómo podría decirlo yo? ¿Cómo podrías decirlo vos? ¿Cómo es el juego político? Bueno, el juego político no tiene una proyección.
no tiene una proyección internacional. Nosotros estamos hablando de porque no hay una política internacional, hay políticas de Estado en el orden internacional, de los Estados en el orden internacional, pero no hay una política internacional. No hay una política internacional para solucionar estos graves problemas como es el tema del terrorismo. No hay. La política internacional es política que se da a cada uno de los estados en el orden internacional. Las instituciones internacionales, el terrorismo es un signo evidente que las instituciones internacionales, las Naciones Unidas y todas esas instituciones no funcionan. No funcionan. Vos tenés un consejero moral que es el Papa. Le está diciendo, bueno, le manda carta, ¿qué dice? ¿Qué dijo el Papa? Le mandó cartas a Ban Ki-moon, le mandó cartas al otro. Bueno, mire, fíjense lo que está pasando, lo que pasa Israel y los palestinos. Lo convoca al presidente de Palestina y al presidente Aboud y a Pérez, que era el antiguo presidente de Israel. Y sí, pero no hay una política expresa de solucionar. A mí me da la impresión de que la política internacional en el orden mundial es una especie en el mejor de los casos, de administrar el conflicto, pero no resolver el conflicto. Entonces, como no hay una decisión específica de resolver estos conflictos graves terminan siendo manejados por aquellos que tienen intereses muy concretos en el lugar. A mí vos acordate, comenzó el siglo XXI con el genocidio de Darfur en Sudán del Sur. No, algo no Sí. recuerdo bien eso. Bueno, este fue el primer genocidio del siglo XXI es Darfur. ¿Cómo fue eso? ¿No te lo recordás? Los musulmanes de Sudán del Norte mataron a diestra y siniestra a los animistas y a los cristianos de Sudán del Sur. ¿Cómo terminó esto? En un baño de sangre, hasta que al final pudieron constituir tropas los de Sudán del Sur y dividieron Sudán en dos. Hoy son dos países. Sudán del Norte y Sudán del Sur. Y en el medio están todos los piratas que hacen y deshacen lo que quieren estos tipos. Es decir, si no hay ningún poder de carácter internacional que pueda intervenir como para poder paliar estas matanzas, las matanzas continúan. Evidentemente cada vez se hace más evidente la necesidad de una política internacional. Vos tenés que tener tres o cuatro principios básicos. Pero ¿cuál es el sujeto de esa política? No lo hay, porque si pretende una potencia imperialista ser el árbitro de las cuestiones internacionales, por ese camino vamos mal. Pero que todos los otros países... Porque eso va a ser siempre una imposición de una voluntad sobre otra. Europa abdicó de hablar. Abdicó de jugar en el orden internacional. Europa es un museo, viejo. Es un museo. Europa es un museo. Así que un museo maravilloso, pero es un museo. Claro. Así que nosotros Quizá Alemania no. En este momento estamos liberados a la voluntad de la política internacional de los Estados Unidos, que encuentra como mejor razón para intervenir en la matanza, para seguir con el ejemplo, de los cristianos, que están desde la época de Jesucristo, en el norte de Siria y en el sur de Irak. La mejor solución, ¿cuál es? Bombardear la zona y no perder ningún soldado norteamericano. Entonces, cuando vos no tenés una política, como vos decías muy bien, no tenés una política internacional para entender, explicar, frenar y persuadir al terrorismo. Recuerdo que Nietzsche, ¿no? Federico, pedía por una gran política, ¿no? Para los tiempos que se avecinaban, él hablaba de los tiempos de los señores de la tierra, etcétera, que es una cosa no fácil de interpretar, ¿no? Pero como que la conducción y direccionamiento de las grandes masas, que él ya veía acceder a la historia, digamos, suponía esa gran política, y por eso él criticaba acerbamente, sobre todo en la etapa que se llama de su ilustración trágica, ¿no?, a las políticas nacionales de los estados europeos del momento, porque las veía muy estrechas, que es un poco lo que estamos conversando. Exacto, Estas políticas nacionales
Bueno, tiene que ver con otra etapa de la historia en una de esas, ¿no? El director nos hace señas que vayamos a una pausa y después seguimos con los tipos de terrorismo. Me parece muy bien porque hay que obedecer al director siempre. Bueno, listo. Continuamos con esta meditación. Y para continuar con esta meditación traje una frase de Pascal, que no es santo de mi devoción, pero tiene cosas interesantes. Dice Pascal: nunca se hace el mal tan bien como cuando se lo hace con buena conciencia. Qué bueno eso. Esto le digo a los muchachos que enseñan filosofía que lean un poquito. Nunca se hace el mal tan bien como cuando se hace con buena conciencia. ¿Qué está en los pensamientos de Pascal? En los pensamientos de Pascal. ¿Por qué lo traigo esto? Lo traigo esto porque nosotros tenemos que ver el tema del sujeto terrorista. Porque ya hemos hablado del terrorismo y ahora pasamos al sujeto terrorista, que habíamos adelantado algo. Desde la psicología hay muchos trabajos sobre terrorismo, ¿no? Pero desde la psicología hay tesis y tesis encontradas. Una tesis dice que los terroristas son personalidades trastornadas. Otra tesis dice que los terroristas son grupos ideológicos. Cada golpe que se plantea como una acción ejemplar. Despersonificación del terrorista. Si son grupos ideológicos, el grupo ideológico despersonaliza al terrorista y provoca la desconexión moral. Y no siente ningún remordimiento. Es decir, realiza una acción ejemplar, no siente... Mirá, 3 o 4 rasgos traje yo de lo que es el sujeto terrorista. Y bueno, como vos sos un erudito en psicoanálisis... No. Te traje esto como para motivarte. Sí, no, me quedo pensando. Pues la verdad que no. Nunca he conocido un terrorista, además, ¿no? En persona. Claro. Creo no haber conocido, pues, nunca sabe, claro. No, a mí me llama la atención, bueno, eso de personalidad trastornada, la verdad que dice poco, porque no hay muchos trastornos que nos llevan a un tipo a meter una bomba en un lugar o... Sí. Pero el tema lo que me llama la atención sí, eso también. Pero a mí me parece que la ideología es como una, en cierta forma, no voy a decir una excusa, pero digamos, vos mismo fuera del aire me decías que has leído que hay terrorismos de derecha, de izquierda, religiosos, antirreligiosos, de manera que ese aspecto yo me sigo quedando con la cuestión de la reacción desesperada, ¿no? El terrorismo contemporáneo como una reacción desesperada, a veces con fundamentos razonables, ¿no? Porque la modernidad, digamos, no se ha expandido siempre de modo amigable, podríamos decir, convenciendo a los pueblos de los beneficios de la civilización europea, pues la modernidad es un invento europeo. Sí. Invento, digo, en el sentido de un acaecer europeo. No siempre se ha impuesto de la mejor manera, digamos, ¿no? Entonces muchas veces el fundamento de estas reacciones terroristas está en última instancia en culturas que han sido avasalladas o pretenden ser avasalladas, pues no lo han sido del todo, ¿no? Seguro. Y no por eso justifico, digamos, esa reacción, porque me parece una reacción reaccionaria, ¿no? Las ideologías ahí muchas veces que se ponen en juego son improvisadas, etcétera. Pero yendo a la personalidad
del COSIA con al sujeto terrorista. Pero yendo al sujeto terrorista, yo te diría que un aspecto que me llama la atención es el desprecio por la vida, pero claro, no solo por la vida ajena, por la propia. Porque sabemos perfectamente cuántos terroristas suicidas que hay. Bueno, y ahí volvamos a las torres, ¿no? Los tipos bueno, se masacraron. Ahí está el tema de la despersonalización, ¿no? Sí, y qué pasa con la vida también, ¿no? ¿Qué propone en relación a la vida del terrorista? ¿Qué propone? Está agotado en su propia acción. Está agotado en su acción. Cuando vos despersonificás, por ejemplo, muchos dicen no, porque lo que pasa es que el terrorismo tiene toda una variante oriental, esa variante oriental está basada en que de alguna manera la idea de persona no juega en esa conciencia, pero el tema de la despersonalización a través de la ideología, a través del mensaje religioso, porque hay terrorismo religioso, ideológico, en fin, étnico, etcétera. Vos decís, pero si yo pierdo la condición de persona, despersonalizado, entonces no tenés ninguna responsabilidad moral. Al no tener ninguna responsabilidad moral, vale todo. Vale todo. Bueno, pero... y si después, por otra parte, si la verdad está, pongámosle en el caso del terrorismo, que lo que yo tengo en la cabeza en este momento, digo, bueno, ahora los vamos a eliminar a estos tipos porque están ocupando un lugar santo nuestro, como pasó con los serbios, con los kosovares. Kosovo para Serbia era un lugar emblemático, un lugar religioso. Nosotros tenemos poca idea, o bueno, una cosa que ya pasó, pero Kosovo fue un acto terrorista con todas las de la ley. Y se tardó mucho tiempo en resolver ese tema. Costó miles y miles de muertos. Incluso está el tema de la independencia de Kosovo, que el Estado argentino no lo reconoce, porque si reconocemos Kosovo, van a reconocer Malvinas. España tampoco reconoce Kosovo. Si reconocen Kosovo, van a reconocer Gibraltar. Es decir, nosotros en la política internacional, a mí me da la impresión que no hay un manejo de la política internacional, no hay ninguna línea cierta de acción. Vos decís, sí, bueno, lo que... Porque vos decís, bueno, en política internacional, la democracia y los derechos humanos. Bueno, eso es un universal vacío. Esta línea de política internacional fijada por los Estados Unidos, la democracia y los derechos humanos, es un universal vacío. Yo alguna vez he dicho que los derechos humanos... ¿Estamos? Entonces, ese universal vacío me provoca esto, porque no me resuelve el problema. Es más una declaración que una realidad. Yo alguna vez definí los derechos humanos, que es una ideología norteamericana, francesa en sus comienzos, ¿no es cierto?, cuando se hizo la famosa proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano, que por supuesto no alcanzaba a los esclavos de las Antillas. No. Los esclavos de las Antillas, eso no. Eso no eran ni humanos, ni ciudadanos, ni nada, eran negros. Nada más que eso, ¿no? Pero digo, los derechos humanos, tal que es la ideología del imperio, hoy la ideología del imperio dominante son los derechos humanos. Exacto. Por eso a mí me harta toda esta gilada que nos rodea, que cree, al ponerse a la cabeza de la defensa de los derechos humanos, que está llevando adelante una cruzada por los valores nacionales. Esto es un galimatías, claro, francamente, ¿no? Por más que se plantee que los derechos humanos no son solo los derechos políticos o civiles, sino que también son los derechos a la vivienda, etcétera. Sociales. Pero eso no es más que una extensión de esa ideología imperial. Pero esa ideología imperial yo la definí alguna vez como un manto de pseudopiedad extendida sobre la brutalidad de lo que hoy pasa en el mundo, que no es solo el problema del terrorismo, obviamente, ¿no es cierto? Porque en el ser humano hay volvemos al principio de esta charla, para mí hay elementos no domeñados y quizá indomeñables. Probablemente. Pero vuelvo a lo mismo, algo con ellos se puede hacer. Por ejemplo, vos podés transformar la avidez de poder del ser humano, que es innata, consustancial, la podés transformar en el juego político.
La podés transformar en Podés la ambición dirigir, política, la o en la podés ambición, dirigir, o en la ambición oriental. económica. Exacto. ¿No? Sí, sí. Quiero ser el hombre más rico de la Argentina. Bueno, si lo haces por caminos más o menos aceptables. No, te damos la posibilidad. Políticamente tenés la porque posibilidad. digo, la represión no funcionó nunca en última instancia, porque lo que reprimís en un lugar salta, es como un dique, ¿no? Exacto. Lo que reprimís en un lugar salta por el otro. No, la represión no ha funcionado. Ahora digo yo, los volviendo mejores... a este caso del terrorismo, a mí el punto, te digo, me asombra el desprecio, ahora te lo voy a decir solamente, no solamente, el desprecio por la propia vida, ¿no? Sí, bueno. Pero vos lo vinculás con el proceso de despersonalización. Despersonalización y la desconexión moral. Eso produce la desconexión moral del sujeto terrorista. Ahora, yendo al tema de la primera parte del programa, que era, bueno, nosotros llegamos a la conclusión que, bueno, este terrorismo que se está produciendo, esta especie de tercera guerra mundial en todos lados, o en varias partes, sobre todo de Europa y de Asia sobre todo, y África, bueno, se debe a que no hay los lineamientos de la política internacional, en el caso del Occidente. Yo creo que son postulados, te digo, universales vacíos, como te puedo decir. Claro. Son postulados que no tienen ningún contenido de carácter existencial. Entonces yo no puedo decir... Mirá qué interesante eso que para mí no tienen contenido, o sea, la ideología de los derechos humanos, como la llamo yo, porque es una ideología. Claro, o la democracia liberal, lo mismo, para el caso es lo mismo, no tiene un contenido existencial. Bueno. Es una manifestación de deseos, son universales vacíos, es una relación conceptual, un discurso ideológico, un relato, lo que vos quieras, pero esto no soluciona el problema. Yo el problema que veo en la Argentina, te digo, porque yo soy medio más provinciano que vos. Vos sos más cimarrón. Soy más cimarrón. Aunque el hombre del campo sos vos, pero ni por el gaucho vuela sos vos. Pero yo soy más cimarrón, soy más provinciano, yo te diría. Sí. Pero lo que yo veo, y lo comentaba en un programa de televisión el otro día, en Código Político, que la democracia liberal tiende, porque es la experiencia que tenemos de los 30 años en Argentina, que no tuvimos, la otra yo no la tuve, que fue la época de Roca, digamos, de los 30 años seguidos de democracia, digamos, democracia liberal, que era más restrictiva que esta aún, ¿no? En muchos aspectos. Pero bueno, digo, que a lo que lleva es a la consolidación de una casta política. Una casta política que se desconecta del resto del pueblo, ¿no? O de la población, porque a veces uno dice pueblo y dice, este pueblo habla de pueblo, es antiguo, fascista, o no sé qué va. O comunista, porque también... digo, se desconecta y empieza a jugar como un grupo que tiene su propio interés. Claro, eso sí. Interés limitado a ese juego entre ellos, pero que esto va acompañado de que los problemas que se discuten, estoy hablando de política interna ahora, son cada vez más chiquitos. Digo, en la década del 70, que yo no reivindico tanto, pero discutíamos, ¿no es cierto?, discutíamos el imperialismo norteamericano. Exacto. Bueno, ahora discutimos los fondos buitre, digo, me parece que no es lo mismo. Me parece que hay un achicamiento, ¿no? ¿Qué te parece? Claro. Y por supuesto, quiero decir que yo, con estos días con el tema de los fondos buitre, me acordaba de Mariano Chilavert. Y busqué la carta de las Rosas, ¿no? Unitario, tipo que había peleado con Lavalle, con Fructuoso Rivera, un jefe de artillero magnífico, el último que resiste, el casero. Urquiza lo fusila por la espalda, por traidor. Como no se deja fusilar por la espalda, entonces lo bayonetea, digamos, de frente, finalmente. Pero ahí Urquiza manda mantener insepulto el cadáver 7 días. Qué va. Cosa tremenda, ¿no? Pero Chilavert le dice, después de la vuelta de obligado, le dice, mire, yo nunca me aliaría al extranjero para pelear contra mi propio país, aun cuando no acuerde con el gobierno que lo rige. Bueno, en fin, esto aparte. Esto es lo que nos mueve a todos nosotros. Esto aparte, ¿no? Pero digo, pero hay un achicamiento de las perspectivas políticas, digamos, por lo menos en nuestro país en ese sentido, ¿no? Y te digo, nosotros no tenemos en este momento el flagelo del terrorismo.
pero si lo tuviéramos, si no podemos ni combatir la delincuencia común, Claro, ¿cómo vamos a ¿cómo combatir? podríamos combatir eso? O el narcotráfico tampoco se puede combatir. Bueno, estamos acá en Argentina en una especie de estado de indefensión en ese sentido, ¿no? Yo, o sea, que noto lo mismo, digamos, Un ¿no? estado O de sea, indefensión, porque se reduce. Mirá, yo escribí estos días un artículo que se llama La abolición de la realidad. Y vos fíjate, dice, bueno, ¿la inseguridad qué es? ¿Abolís la realidad cuándo? Cuando aquello es blanco y vos decís que lo blanco es negro. Y todos dicen que lo blanco es negro y por lo tanto lo blanco es negro. hasta que viene alguien y dice recta no, mire, desnudo. lo blanco es blanco. Y el tema de la seguridad lo mismo. Vos fíjate qué han hecho. La inseguridad es una realidad y desde te han dicho del gobierno, la inseguridad es una sensación, con lo cual se reduce eso a un problema subjetivo. Y sobre lo subjetivo no podés legislar. Bueno, yo creo que con esto hemos hablado sobre el terrorismo, hemos podido charlar un poco también sobre el tema de cuál es esta concepción de los derechos humanos, hemos hablado sobre el sujeto terrorista y bueno, y espero que esta charla le sirva a alguno, ¿no es cierto? Sí, igualmente me parece que quedamos un poco cortos. Sí. Quizá ahí sería interesante consultar a algún psicólogo, psicoanalista o no sé bien qué, Más sobre especializado en ese tema, ¿no? De la psicología del sujeto terrorista, que es muy interesante. Digamos, a mí me pareció muy ahí me parece que nos quedamos un poco cortos. Tampoco. Y bueno, tenemos nuestras limitaciones, no somos dioses. Además la metapolítica el tema específicamente psicológico no es importante, ¿no? Desde ya, para la metapolítica, pero no es la cuestión central. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima.